Saludos. En este video tutorial les voy a demostrar cómo cambiar la polea, que es esta, a la máquina de coser casera. En este caso estoy utilizando la máquina negrita, pero puede ser cualquier otra máquina que tenga el motor cerca de la volanta. La polea es la que mueve la volanta y la volanta es la que mueve toda la máquina. Es bien importante saber cambiar la polea cuando tú trabajas con máquinas de coser casera, porque esta pieza se estira a menudo, y si se estira, pues la polea va a ser bien lenta o no va a funcionar. En otras ocasiones se rompe. Si la usa a menudo se va a romper y debes de tener una adicional para cuando se estire o se rompa la puedes cambiar. Como le he dicho anteriormente, las medidas de seguridad son bien importantes. Y lo primero que hay que hacer es desconectar la máquina de la corriente eléctrica. No es apagar el interruptor, no. Es desconectarla por completo, porque por casualidad se prende el motor y va a tener un accidente. Y los accidentes con máquinas son bien peligrosos, nos pueden llevar a el hospital. Vamos a comenzar a quitar la polea. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el destornillador que trae nuestra máquina o uno parecido, si no tenemos el de la máquina, y necesitamos uno más grande. Yo también tengo a mano una brochita para limpiar aquellos sitios donde hay residuos de sucio y limpiarla, o si hay algún hilo, poderlo quitar. Tengo también una hojita de papel o un pañito para limpiar mi máquina. Así que eso es todo lo que necesitamos. Necesitamos poner las materiales o las herramientas en orden según lo vamos quitando, para después recordar dónde iban. Y lo primero que vamos a quitar es este tornillito. Como verán, el destornillador que estoy usando es el destornillador que trajo la máquina. Por eso se ve tan viejito, tan antiguo como la máquina. Quitamos este tornillito, como ustedes están viendo, no da ningún trabajo, está suavecito. Lo que sí, al quitar esta pieza, tenemos que tener mucha precaución, porque ya aflojamos el tornillito, vamos a quitar la pieza, porque hay una pieza que sujeta y siempre está floja y se nos puede salir, y después tenemos que estar buscando un ratito porque apenas se ve. Este tornillito lo pongo primero, y aquí tengo un número 1 y lo puse en el número 1 que tengo aquí. Lo voy a poner en el orden que lo voy a quitar y lo estoy bajando para que ustedes vean el orden. Quité el tornillito, puse el tornillito. Ahora coloco la mano debajo de esta ruedita, de manera que cuando se salga la pieza que está detrás, caiga en mi mano. Luego que esta piececita se cae y es bien difícil de encontrar en el suelo, así que yo la quito con mucha precaución. Esta pieza es la que sujeta aquí, y es la que sujeta la polea de la máquina, la volanta de la máquina en su sitio. Esta es la que sujeta la volanta de la máquina, y este es el tornillote, un tornillo bien grande, que es el que aguanta la volanta de la máquina. Pongo segundo esta pieza, primero puse el tornillito, ahora pongo esta pieza segundo, y tercero el tornillo bien grandote, que es esta ruedita, que es la que sujeta la volanta en su sitio.
Así que las voy poniendo en el orden que las quité para después ponerlas a la inversa. Ahora quito la volanta. ¿Lo ves que es bien fácil? Quitamos la volanta y levantamos el motor para que la polea no se nos rompa, porque es fácil, se rompe. Levanta el motor y para levantar el motor aflojé y le voy a presentar el tornillo, este tornillo que está debajo de la volanta. Lo voy a señalar con este destornillador grande. Aquí hay un tornillo bien grande, lo aflojo con el destornillador para poder mover el motor y colocar fácilmente la volanta. Este es el tornillo. Y ahora vamos a sacar la volanta para poder quitar nuestra polea. Y la polea se introduce en una ranura, como virarla por detrás. Esta es la ranura donde se introduce la polea. La volanta tiene esta ranura por dentro y aquí es que se introduce la polea, y la polea va de esta volanta a otra ranura que tiene el motor. ¿Lo ves? Vuelvo a explicarlo. La quité, bajé el motor aflojándole este tornillo. Ahora pueden ver el tornillo más fácilmente. Aflojé este tornillo que es bien fácil de aflojar. Yo lo aflojé con el destornillador y cuando estaba un poquito más difícil me ayudé con un alicate. Ya quité la volanta. Ahora aprovecho, ya que quité la volanta de la máquina, para limpiar el polvito que tiene, y le saco de una vez para aprovechar el polvo que tiene la máquina por todos sitios. Le saco todo el polvito que tiene la máquina, porque eso se da de cambiar la polea cada 1 o 2 meses, o 2 o 3 meses. Entonces lo limpio por todos los lados y ya al estar limpio. Ahora, para colocar la polea, la pongo primero, la introduzco en la ranura que tenemos, que ya le demostré, la ranura, y de esa ranura la voy a pasar a la ranura del motor. ¿Lo ves? La tengo en la ranura del motor y ahora introduzco, levanto un poquito el motor e introduzco la volanta aquí. Y ya tengo la volanta en su sitio y tengo la polea en la ranura del motor y en la ranura de la volanta. Ves que está en la ranura del motor y está ya en la ranura de la volanta. Ahora voy a colocar otra vez las piezas en su sitio. Voy a bajar un poquito la cámara, ahora la subo para que vean. En la volanta aquí, el motor y la volanta con la polea por la ranura, el motor con la polea también en la ranura que tiene el motor. Voy a virar un poquito la máquina para que puedan verla, observarla mejor. Ahora la pueden observar mejor. Aquí está la volanta, está el motor, ya que está viendo la polea. Está de la ranura de la volanta a la ranura del motor. Ya colocamos esta pieza. Ahora vamos a colocar y colocamos la polea. Ahora vamos a colocar esta piececita. Como verán, esta es la pieza que sujeta la volanta en su sitio. La pieza que sujeta la volanta. Y ahora vamos a colocar la pieza. La colocamos con la protuberancia o las marquitas estas que tiene en la ranura que tiene la polea. Ya está colocada. La introducimos bien fuerte. Si se nos sale poniendo el tornillo que sujeta la volanta, le damos vuelta y ella cae en su sitio. Vamos a tratar. La estamos poniendo. Ya la tenemos puesta.
Y ahora vamos a ponerle el tornillo. Vamos a ponerle el tornillo. Vamos a volverla a sacar y a volverla a poner. La colocamos ahora porque la piececita esa de adentro es un poquitín difícil para ubicar, para colocar. Le estoy poniendo el tornillo que sujeta la volanta, ya está puesto. Ahora vamos a colocar el tornillito pequeñito que sujeta, el tornillo grandote este que es el que sujeta la volanta. Ahora lo apretamos un poquito, que quede bien seguro. Lo vamos a apretar y ya está cambiada nuestra polea. ¿Vieron qué fácil es cambiarla? Ahora aquí ya la máquina se mueve. Ahora vamos a poner el motor que pueda mover la volanta. Miren qué fácil es. Lo colocamos ahí y lo apretamos aquí abajito con un tornillador. Este es un tornillador más grande. Lo introducimos en el tornillo, en la ranura del tornillo, y le damos vuelta. Y ya tenemos, como verán, ya tenemos nuestra volanta ni muy apretada ni muy floja, y podemos coser con ella. No es bien fácil. De todas formas, yo voy a tomar los retratos pertinentes y se los voy a colocar, en vez de video, en palabras, en mi blog. Además le voy a poner en el blog el video, pero lo voy a poner en mi blog. Ya está bien ajustadito, está bien apretadito, y ya tenemos nuestra polea cambiada y nuestra máquina ya funciona. La movemos aquí y se mueve nuestra aguja. Ya se mueve la aguja y no hay que cambiarle nada más. Así que hasta el próximo video. Les recuerdo que visiten mi canal de YouTube y que se suscriban. Y a mi canal de YouTube van a conseguirme entrando a YouTube y por mi nombre, Edith Ramírez. Y mi blog es Mi Canastilla del Bebé, blogspot.com. Así que hasta el próximo video, que en esta ocasión no va a ser de máquina, va a ser de una sabanita de bebé. Cómo hacer una sabanita de bebé en forma bien fácil, forrada y con encaje. Así que muchas bendiciones y hasta el próximo video.